Estimados colegas, en este video vamos a tratar de resolver la construcción, el desafío propuesto de crear un cuaderno de ejercicios utilizando GeoGebra. Vamos a ver paso por paso la construcción. Como primer paso yo pensé en definir la estructura del ejercicio. Puedo hacer sumas, restas, multiplicaciones, las operaciones que yo quiera. Decidí hacer una suma y una resta de fracciones. Acá voy a tener tres variables A, B y C que van a ser números aleatorios, y luego voy a generar estas fracciones A sobre D, B sobre E y C sobre F para poder hacer las operaciones, ¿no? ¿Cómo creamos esos números aleatorios? Las variables aleatorias, ¿sí? Acá la variable aleatoria A, la variable aleatoria B y la variable aleatoria C. Se crean bien fácil con un número aleatorio, ¿ven? Aleatorio entre menos 10 y 10, ¿sí? El comando lo escribimos aleatorio entre, y acá definimos los límites del intervalo entre menos 10 y 10. Si ustedes quieren darle otro intervalo también es válido, ¿sí? Cuando demos enter nos va a generar estos tres, el número A, el número B y el número C, que van a servir de numeradores de nuestra suma de fracciones, ¿sí? Vamos a crear una lista de fracciones tomando como numerador el aleatorio B. Esta primera lista que se me crea acá, voy a utilizar este comando, secuencia. Voy a copiarlo acá en la barra para que lo podamos analizar. Secuencia, toma el número A, que es el aleatorio, lo divide en un número K que va a recorrer toda la secuencia, desde 1 hasta 15, puse 15 como para hacer 15 fracciones, de 1 en 1, ¿sí? Cuando ustedes den enter a esto, les va a dar esta lista de números, de cocientes entre A y una variable K que recorre la secuencia. Lo mismo voy a hacer para la lista, otra lista con aleatorios que tomen B como numerador, ¿sí? Y tenemos el mismo comando, secuencia, B sobre K. No tomemos esta parte del condicional sí, porque yo es lo que utilizo para poder hacer esta presentación, ¿sí? Lo que yo voy a tomar es esta parte, secuencia, que toma B como numerador y una variable K que va a recorrer toda la secuencia hasta 15, desde 1 hasta 15 con un incremento de 1, ¿sí? Eso ustedes cuando den enter le va a dar la secuencia correspondiente. Lo mismo vamos a hacer para este número, la próxima lista de fracciones, en el cuales toma el número C como numerador y genera cocientes o números que los expresa como decimales acá o como enteros. Después vamos a ver cómo transformarlo a eso, pasarlo como fracción, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos nuestras listas de numeradores y denominadores, de fracciones, vamos a tomar de esas listas un elemento al azar de cada una de las listas, que son los que nos van a conformar nuestro ejercicio combinado. ¿Cómo hacemos esto? ¿Sí? Vemos que acá el S3, el S2 y el S1, que lo vamos a renombrar nosotros, ¿cómo lo creamos? Con este comando que se denomina aleatorio, elemento aleatorio de una determinada lista, ¿sí? Acá escribimos en la barra de entrada elemento aleatorio y le decimos que tome un elemento al azar de la lista 1, ¿sí? Lo mismo hacemos para el S2, que va a tomar un elemento aleatorio de la lista 2 y así de la lista 3, ¿sí? Vamos a tener tres elementos aleatorios que nos va a dar otro nombre, los otros vamos a renombrar para que nos ubiquemos. Yo le puse S1 como sumando 1, sumando 2, sumando 3. Una vez que tenemos nuestros elementos aleatorios de esa lista de elementos, vamos a convertir a texto todos los elementos de la lista 1,
todos los elementos de la lista 1. ¿Cómo hacemos para convertir a texto todos los elementos de la lista 1? Lo vamos a ver acá en la lista 4. En la lista 4 hacemos una secuencia. Vamos a tomar esta parte del comando secuencia y vamos a analizar esto, cómo funciona. Secuencia. El comando es texto fracción, ¿sí? Del elemento de la lista 1 en la posición K, es decir, tomamos el elemento en la primera posición y lo convierte a texto, ¿sí? El elemento en la segunda, en la tercera, así sucesivamente, mientras K desde 1 hasta la cantidad de elementos que tenga la lista, que utilizamos el comando dimensión de 1 en 1. Cuando demos Enter nos genera una lista de textos, que es esta, la lista 4, ¿sí? No la vamos a mostrar, la dejamos ahí, no las necesito mostrar, solamente para poder trabajarla internamente, ¿sí? De esa manera convertimos a texto fracción todos los elementos de la lista 1, ¿bien? Ahora encontramos el resultado de S1, S2 y S3. Simplemente hacemos S1 más S2 menos S3 y damos Enter, y esto nos da un número, una variable que nosotros la vamos a renombrar como ST. Suma total le puse ST, ¿sí? Ustedes le pueden renombrar con el nombre que quieran, recordando que esa es la suma entre, perdón, el resultado de la operación entre S1 más S2 menos S3, ¿sí? Y lo convertimos a fracción en un texto. Lo convertimos a fracción simplemente con el comando que ya utilizamos hace rato, texto fracción, y le indicamos que convierta a fracción el texto ST, el número ST, que lo tenemos que la suma total de esas operaciones. Listo, ya tenemos avanzado nuestro proyecto. Vamos a crear un texto en fórmula LaTeX que tome esos valores S1, S2 y S3 y los transforme en fracción en un texto generando el ejercicio combinado. Acá vamos a prestar atención porque es una potente herramienta para trabajar en las propiedades del objeto. Vamos a ver el texto cómo está conformado. Acá dice texto fracción más, acá esto es un paréntesis, lo voy a escribir acá a un costado para que vamos haciendo, ¿no? Texto fracción, ¿cómo escribo esto? Vamos a hacer un objeto acá con una casilla vacía, y dentro de la casilla vacía vamos a escribir este comando. Texto fracción, y acá me dice texto fracción S1, ¿sí? Texto fracción S1, lo escribimos acá, si no nos acordamos el comando, lo escribimos acá, texto fracción, y automáticamente me muestra la sintaxis, ¿sí? Texto fracción, y de ahí copiamos, y acá le ponemos el número C1. Ya tenemos el comando que queremos, lo cortamos con control X, cortamos y lo pegamos donde queremos pegarlo, ¿sí? En este caso, texto fracción. Ahora, ¿cómo colocamos el paréntesis? En la fórmula LaTeX tiene su simbología acá, paréntesis. No podemos poner cualquier paréntesis porque estamos poniendo fracciones, entonces, y ahí vamos a poner texto fracción S1, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que vamos a elegir este objeto que dice casilla vacía, y dentro de esa casilla vacía vamos a escribir la fórmula LaTeX que queremos, ¿sí? Texto fracción S1. De esta manera vamos a completar todo nuestro ejercicio. Yo lo voy a borrar porque ya lo tengo hecho. Va a quedar de esta manera, ¿sí? Ya tenemos el texto que nos muestra S1 más S2 más S3 convertido en fracción.
Ahora nos vamos a asegurar que en la lista de posibles resultados que le mostremos a los estudiantes no se encuentre repetido el mismo resultado, ¿sí? Porque recuerden que le tenemos que mostrar una lista en la cual el resultado no esté duplicado, entonces por eso podría pasar que esté duplicado y elija uno y en realidad sea el otro que coincida. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar de la lista 4, que es esta lista de textos en fracción, eliminar el texto 10, que es nuestro texto que debería ser el correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ir a la lista que se nos ha creado, que es la lista 5. ¿Y cómo vamos a eliminar esto? Con este comando que se denomina conserva si. El comando es conserva si. Vamos a analizarlo acá en la barra de entrada. Conserva si el elemento X, por ejemplo, es igual al texto 10, perdón, es distinto al texto 10 en la lista 4. Es decir, de la lista 4 solamente conserva aquellos elementos que sean distintos al texto 10, porque no queremos que esté duplicado el texto 10 y es que aparecería ahí. Entonces, con ese comando nos genera una lista donde nos asegura que no está el texto 10 ahí en esa lista de textos, ¿sí? Bien, ahora vamos a intercalar, ahora sí lo vamos a incluir al texto 10 en la lista para que nos aseguramos que no está duplicado, entonces ahora lo incluimos en una lista. ¿Cómo lo vamos a hacer a eso? Se nos ha creado una lista que es la lista 6. En esta lista 6 tenemos el comando intercala. Intercala objeto acá dice intercala texto 10, queremos introducir en la lista, en esta nueva lista, un texto 10, ¿sí?, que corresponde a la lista 5 con un número E, es decir, en un número E, y vamos a ver ese número E qué significa. Ese número E es un número, no es un número cualquiera, porque yo no quiero que aparezca el resultado en el mismo lugar, quiero que aparezca, cada vez que se actualice aparezca en un lugar distinto. Entonces ese E es un aleatorio generado, un número aleatorio generado. Entonces si nosotros hacemos esto, nos va a generar una lista, que es la lista 6, que ahí va a estar todos los elementos de la lista y también nuestro texto 10, que es donde está el resultado. Pero no va a estar en el mismo lugar siempre, sino va a estar en lugares distintos, porque nosotros hemos generado acá un número E que es un número aleatorio entre 1 y la dimensión de la lista. Entonces este número E, que lo tenemos acá, vemos que es un número aleatorio entre 1 y la dimensión de la lista 5. Es decir, si la lista 5 tiene 10 elementos, va a generar un número aleatorio entre 1 y 10, y ahí es donde vamos a ubicar la lista. Y esto lo vamos a tener en cuenta porque ese E nos va a indicar dónde está el resultado correcto, pero lo vamos a saber nosotros, no lo va a saber el estudiante. Entonces ahora vamos a crear un texto que le muestre retroalimentación adecuada, acorde a lo que él ha elegido. Entonces ese texto, que es el texto, sugiero revisar este texto 16, lo vamos a crear con este comando, que lo voy a copiar acá. Lo voy a copiar acá, texto. Lo voy a copiar para que lo analicemos acá en la barra de entrada. Va a ser un texto excelente. Perdón. Vamos a analizarlo bien completo.
es un texto con un condicional. El condicional es sí. Sí, entonces, si no. Si el índice elegido, y este es un comando índice elegido, es decir, el índice, el lugar donde ha elegido, donde hizo clic el estudiante, me lo determina esto, ¿sí? Índice elegido. Si el índice elegido de la lista 6, que es la que vamos a mostrar a los estudiantes, es igual a E, que es el lugar donde lo ubicó al texto 10, vamos a mostrar un texto excelente, y si no, un texto, sugiero revisar los cálculos realizados, ¿sí? Ya con este texto, con este condicional y un texto, vamos a ver cómo otorga acá, ven que otorga una retroalimentación porque no es acorde a lo que estamos, debería ser menos 57 sobre 77, que si lo ubicamos acá a esa expresión, este texto debería decir excelente, y es lo que la retroalimentación que muestra, ¿sí? Porque el estudiante eligió el lugar indicado en la lista 6. Ahora nos quedaría crear una casilla de verificación y un botón para generar nuevos ejercicios y una casilla de verificación que muestre o no la retroalimentación. Esto es bien sencillo. Tenemos la casilla de verificación, casilla de control, y nos va a pedir, yo le dejo el rótulo vacío o le escribo el rótulo, lo que quiero, verifica tu elección, y voy a seleccionar el texto que quiero mostrar, que en este caso es el texto 16, que es el texto que tiene nuestra retroalimentación, ¿sí? Yo voy a cancelar porque no lo necesito, y el botón, solamente tenemos en el botón, vamos a ver que tenemos escrito en el botón, en su código, en su programa de guión. Al hacer clic va a actualizar la construcción. Ese es un comando que lo vamos a escribir acá, que se llama actualiza construcción, y lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá, y va a decir que D es la casilla de verificación, lo pone en falso. ¿Para qué? Para que no muestre el texto. Cuando hace nuevo ejercicio, el texto no se muestra, ¿sí? En su verificar su elección, ahí recién se muestra. Cuando elige nuevo ejercicio, desaparece el texto. De esta manera ya nos quedaría insertar una imagen de un cuaderno, ubicar un poco nuestros botones, nuestras listas. Recuerden que para mover objetos como listas y botones, con el botón izquierdo del mouse podemos desplazarlo. Podemos acá darle algunos textos de indicaciones a los estudiantes. Bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. De esta manera hemos construido nuestro desafío de un cuaderno de ejercicios.